y tenemos un panel muy interesante, un panel sensacional. El tema de este panel: habilitadores financieros de alto impacto para recuperación de hogares y de empresas. Para ello tenemos 4 invitados, entre ellos Olga Lucía Martínez. Cuenta con 25 años de experiencia en el sector financiero. Ha sido vicepresidente comercial del Banco Caja Social y vicepresidente comercial de mercadeo del Banco de Microfinanzas Banca Mía. También ha pertenecido a diferentes juntas directivas de entidades como Banco W, Credibanco Visa, Crescamos Compañía de Financiamiento, ACH, Condecer y actualmente en el Banco Coop Central y Chevy Plan, especializada en la atención a los segmentos de la base de la pirámide a través de productos y servicios financieros tradicionales e innovadores. Le damos la bienvenida a Olga Lucía Martínez. También nos acompaña Ricardo Vázquez Bernal, experto internacional en prácticas de gobierno, riesgo y cumplimiento, GRCP y GRCA. El doctor Ricardo es magíster en economía de la Universidad Javeriana, magíster también en finanzas de la Universidad Complutense en Madrid, en España, con estudios en desarrollo económico internacional de la Universidad de Omaha en Nebraska. Supervisión bancaria en el Banco Mundial en Estados Unidos. Es miembro del Comité de Liderazgo de OCEG, Open Compliance and Ethics, y director del Comité de Prácticas de la GRC Max en Latinoamérica. Socio y director de la consultoría GRC de Baker Tilly y líder de los servicios GRC para Latinoamérica. Se ha desempeñado como directivo de la Superintendencia Financiera en Colombia, consultor del Banco Mundial, vicepresidente de auditoría del Banco de Bogotá y del Banco Megabanco de Colombia, contralor de empresas multinacionales, entre otros cargos. También nos acompaña como moderador de este panel Luis Fernando Cruz Araujo. Luis Fernando, socio fundador de Cubicum, experto en asuntos financieros por más de 30 años en el sector público y privado. Ha tenido experiencia en la Superintendencia de Sociedades, delegada de Asuntos Económicos y Contables, asimismo como superintendente de Salud y como delegado del presidente de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Ha sido también miembro del Tribunal Disciplinario de AMB, árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia de Sociedades y catedrático y conferencista. Nos acompaña también Dubán Grajales. Cuenta con más de 20 años de experiencia en banca de inversión, estructuración de proyectos y finanzas corporativas. También ha liderado la estructuración y cierre de financiación de proyectos, créditos estructurados y procesos de compra y venta de compañías por más de 7 billones de dólares. Actualmente es socio y director general de DG Capital, banca de inversión. Se desempeñó como director de Corporate and Investment Banking en el Banco Santander Colombia, como director de finanzas corporativas, asimismo en Colombia, para Credit Corp Capital, entre otros. Adicionalmente, ha realizado estudios especializados en fusiones y adquisiciones, asimismo en Barton School y Business y Estrategia Corporativa de MT, de manera que vamos a aprovechar entonces este maravilloso panel. Iniciamos entonces escuchando al moderador, a Luis Fernando Cruz Araujo, y bienvenidos entonces a este panel en Expo Finanzas 2020. Adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Para mí es un honor compartir panel con profesionales de tan alta experiencia como los que me acompañan en la tarde de hoy. Y pues quiero empezar por ahí. Se trata de ser habilitadores financieros de alto impacto. Alto impacto es gran población beneficiada, ojalá costo eficiente y
Quiero empezar con las microempresas, Olga Lucía. Cuéntanos qué necesitan hoy las microempresas para esta situación de apremio que estamos viviendo todos. Bueno, gracias Luis Fernando. Es un placer estar aquí con ustedes y con mis compañeros de panel. Y para mí es muy agradable hablar de las microempresas. La verdad, soy una apasionada de las microempresas y creo que lo que ellas necesitan ahora para seguir adelante son varias cosas. El gobierno ha sido muy insistente, ha estado muy cerca de ellas y ha creado todo un fondo de garantías para que puedan seguir teniendo acceso al crédito y sin lugar a dudas lo que hoy necesitan también es crédito. Seguramente la inversión o el crédito que puedan obtener hoy va a ser menor del que podían tener antes del COVID, antes de la pandemia, pero necesitan el crédito para seguir adelante y para tener flujo de caja y poder abastecer sus negocios y seguir adelante con sus ventas. Ellos, además de esto, no solamente son las garantías que el gobierno les puede facilitar, sino también es muy importante que el gobierno los apoye con todo el tema de tecnología. ¿A qué me refiero? O sea, creo que esta pandemia lo que nos ha mostrado también es tanta diferencia que hay en la economía y en la sociedad y en las familias colombianas, la que ya conocíamos, pero que ha sido muy palpable. Vemos que tan solo el 45% de las personas o de las familias se pueden conectar a través de Internet sin ningún problema. Ese 55%, seguramente ahí están todos nuestros microempresarios. Hoy necesitamos que el Internet sea como la luz de la calle, como la energía, como todos estos servicios que podemos tener y que pueden tener un subsidio adicional a estos microempresarios porque lo necesitan. Ellos necesitan estar conectados. Ellos han mostrado que son muy resilientes, han mostrado que tienen la capacidad de adquirir nuevas tecnologías, pero necesitan los medios, necesitan los vehículos. Entonces, yo resumiría el tema. Señores bancos, señores entidades de crédito, necesitan seguir teniendo ese capital de trabajo para seguir adelante. Hoy vemos que el crédito ya se ha reactivado y eso es clave para la economía de ellos. Y desde el punto de vista del sector público, del gobierno, palanca para el tema de comunicación, palanca para el tema de capacitación tecnológica. Hemos hablado mucho de educación financiera, ahora vamos a hablar de educación tecnológica, es lo que se necesita. Listo, Olga Lucía, muchas gracias. Quiero conectar con Duván en relación con lo que significa el papel de las entidades financieras e incluso el mercado de capitales frente al apetito de riesgo y frente a la aversión al riesgo, porque pues de alguna forma con las manifestaciones que uno oye en la prensa de los microempresarios, que el crédito no ha llegado, las cifras oficiales de la superintendencia, del Ministerio de Hacienda, del mismo gobierno es que sí se ha irrigado crédito, el Fondo de Naciones de Garantías, pero ¿qué pasa con aquellos a los que no llegan? ¿Será que más temprano que tarde volveremos a las épocas aquellas en las que el paraguas se presta cuando no está lloviendo y cuando está lloviendo se recoge? Así es, Luis Fernando. Definitivamente lo que acabas de comentar es muy cierto. Uno pensaría que, digamos, en lo que tiene uno en la cabeza es que precisamente las entidades financieras o en general, digamos, los tomadores de riesgo en posiciones de crédito, pues precisamente buscan eso. Su ideal es tener un super triple A, riesgo mínimo o cero, y con una tasa de interés por eso cuando no estoy corriendo un tema de riesgo. Sin embargo, yo creo que hay muchos temas por delante por desarrollar en el mundo cuando uno se pone a mirar los flujos de capital desde el punto de vista de deuda. Casi el 60% provienen de fondos de capital especializados en deuda y no el tema de la banca. Eso no pasa en Colombia. En Colombia tenemos un tema típico y es que los tres grandes, digamos, grupos financieros alrededor de la banca son locales. Dentro de esos grupos también hay fondos de pensiones. Y hay un tema que el gobierno ya arrancó y es precisamente dinamizar los flujos de capital en ese sentido. Hoy en fondos de pensiones en Colombia tenemos poco más del 50% del PIB de Colombia y eso no está, digamos, de manera estructurada, desintermediándose y llegando precisamente a los empresarios de todo tamaño. Entonces yo creo que aquí hay un reto muy importante y es precisamente tratar digamos, dinamizar mucho más ese sector con acciones concretas.
Como lo digo, el gobierno ya empezó. Uno es dinamizar el desarrollo de los fondos de capital privado dedicados a la deuda. Ya se arrancaron con unos temas iniciales. Yo creo que tenemos que dejar de pensar de que siempre el apoyo a la pyme tiene que venir desde el punto de vista del subsidio y las garantías. Eso es importante, pero tenemos que incrustar, digamos, las pymes dentro del marco de competitividad desde lo financiero. Como les decía ahora, en el mundo más del 60% de los flujos de capital de deuda y de apalancamiento financiero vienen de fondos de capital y en todos los tamaños de las empresas. Entonces aquí, que son pasos que ya se han dado, yo en lo personal estoy participando en un par de ellos en donde estamos dinamizando, digamos, la posibilidad de atraer todos esos capitales que hay en Colombia atados institucionalmente a los fondos de pensiones y dinamizar básicamente los fondos de capital para irrigar, digamos, flujos tanto de deuda como de patrimonio a las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que eso es un punto fundamental y trascendental. Ahí el apetito de riesgo es importantísimo, porque hoy los fondos de pensiones no tienen alternativas en deuda en equity más allá de 15 empresas, y uno, digamos, en este sector de pequeña y mediana empresa tiene posibilidades de rentabilidad para esas inversiones muy atractivas. Entonces, ese es uno de los puntos importantísimos. Y el sector financiero per se tiene que complementar, obviamente, ese portafolio. Esos productos hechos a la medida no solamente van a ser ya de las grandes empresas, sino de las pequeñas empresas. Y desarrollar el tema de seguros, porque el sector financiero va más allá del tema netamente financiero y de bancos. El seguro, digamos, de crédito, que es tan dinámico en muchos de los países, aquí hay que desarrollarlo. En Colombia no hay monolines que estén trabajando. Yo creo que eso es un reto importante e interesante. Entonces hay unos 3, 4 frentes de desarrollo que podemos trabajar conjuntamente todos los que de alguna manera estamos participando, digamos, en este gran reto de sacar la economía adelante. Sí, Duván, muchas gracias. Tocaste 3 temas interesantes en términos financieros, no solamente el tema del crédito, sino a seguros, y un poquito más tarde vamos a volver al tema del mercado de capitales y cómo puede jugar un papel también de alto impacto. En últimas, aquí el mensaje es, las cifras sencillamente nos están comprobando una realidad que vivimos cotidianamente en la calle, y es que hay que hacer algo distinto a lo que históricamente hemos venido haciendo para que los resultados tengan efecto ya en el corto plazo, obviamente con acciones de corto, de mediano y de largo plazo. Quiero tocar el tema ahora del gobierno del riesgo y del cumplimiento, en relación con lo que significa, Ricardo, la gobernanza al interior de las organizaciones, tanto pequeñas, medianas o grandes, porque también deberíamos, yo creo que un poco salir de ese lugar común de pensar que las grandes empresas tienen altos estándares de gobierno y las micro no tienen ninguno. ¿Qué nos puedes compartir tú respecto a esto? Bueno, muchísimas gracias y un saludo para todos los panelistas y muchas felicitaciones al equipo de Expo Finanzas en general por este formidable evento. Retomando un poco lo que anotabas hace un momento, Luis Fernando, yo sí creo que hay que pensar en estrategias totalmente distintas. Uno se preocupa realmente al advertir que tanto el gobierno nacional como todas las políticas públicas y en general las distintas estrategias que se vienen aplicando para esta situación tan crítica son exactamente iguales a las que digamos, en una condición normal se pudiese aplicar. Estamos cerrando con una situación de recesión complicada a 8 puntos negativos del PIB. Y de alguna manera, pues vienen, digamos, unas reflexiones en torno a qué hace el gobierno, qué hace el sistema financiero y particularmente en tu pregunta, qué es lo que las instituciones en forma particular tendrían que aplicar sobre todos estos temas de gobernanza, riesgo y cumplimiento que de alguna manera son absolutamente aplicables. Digamos que es verdad que todos estos criterios que normalmente se desarrollan sobre los
de gobierno, riesgo y cumplimiento, las gobernanzas, las líneas de defensa, las auditorías, los sistemas de riesgo, las arquitecturas de procesos, etcétera, que son un conjunto de disciplinas que normalmente deben aplicar las instituciones para ordenar en mejor medida sus estrategias y resultados. Como bien tú anotabas, pareciera que fuera simplemente un desafío de las grandes empresas. Lo que ha puesto sobre la mesa esta situación tan complicada es que ciertamente las pequeñas, medianas empresas, microempresas y negocios informales que de alguna manera están sobreviviendo a esta difícil situación, o por lo menos rehabilitando distintas estrategias, tiene mucho que ver con estas reflexiones que estas propuestas o prácticas de gobierno, riesgo y cumplimiento imponen. ¿Como cuáles? Por ejemplo, primer elemento crítico, hablar del tema de riesgos. ¿Cuáles son, digamos, sus productos claves, sus acciones claves? Usted, ¿cómo pensaría de alguna manera que usted pueda tener sostenibilidad o no en términos de lo que viene haciendo prácticamente? Y eso pues no requiere seguramente un ejercicio distinto a establecer en qué segmento estás, en qué cadena de valor te mueves, con qué proveedores te relacionas, con qué clientes. Y por pequeña que sea la empresa, tiene, digamos, esos escenarios de relacionamiento en toda la cadena productiva. Entonces, esa es una primera reflexión que en términos de riesgo y gobernanza será necesario tener suficientemente claros para un poco establecer sobre qué acciones concretas puede desarrollar, digamos, un modelo de negocio que valga la pena. Digamos que al final del día ese es el primer punto. El segundo punto es que teniendo claro esto, seguramente la posibilidad de encontrar estrategias de formalización pueda ser un mejor vehículo que la informalidad, porque en términos de la formalización hemos visto que ahí vienen las ayudas del gobierno nacional y vienen, digamos, todas estas acciones para el apoyo de la nómina, incluso las posibilidades de crédito internacional, que no son pocas las que se vendrán, en términos de recursos del BID, Banco Mundial y otras organizaciones que tienen claro cómo rehabilitar las economías nacionales, van a buscar, digamos, estos sectores de pequeñas y medianas empresas que necesitarían algún grado de formalidad para poder establecer la posibilidad de un acceso a capital, un acceso de recursos y tener, digamos, el apoyo de los gobiernos en ese frente. Eso es un elemento que tendría que ver entonces con el tema de cumplimientos, cómo la formalidad lo llevaría de una u otra forma a alinearse con el tema de cumplimiento. Y el último, de gobernanza, que no es menos importante que el anterior, es justamente cuáles son esas condiciones que hoy tiene, digamos, la empresa como tal, que le permita habilitar mecanismos de verse como una, entre comillas, una organización un poco más estructurada y ordenada, de manera que le permita entrar a estrategias como minimizar costos, en fin. Es decir, para ser mucho más concreto en la pregunta que tú haces, muchos de los lineamientos, Luis Fernando, que se plantean a nivel internacional sobre prácticas de gobierno, riesgo y cumplimiento, ciertamente se derivan de estándares internacionales muy reconocidos, y la OCDE, y los estándares ISO, y las prácticas de control, etc. Eso es un tema que hay que dejarlo allá. En términos prácticos, si yo traigo de esos lineamientos instrumentos concretos o prácticas o mecanismos concretos que sean de utilidad para las pequeñas y medianas empresas, voy a encontrar unas respuestas muy interesantes del ordenamiento y la estructuración que una pequeña y mediana empresa, que por chicas que sea, debería tener para poder entrar, digamos, a estas acciones, oportunidades y proyectos que seguramente los gobiernos van a tener que hacer en materia de desarrollar la productividad. Y pensemos, si el sistema financiero, como va a tener que ocurrir, va a tener que relanzar estrategias orientadas seguramente a una moderación de las tasas de interés, que es un tema tan complejo, el primer recurso que va a encontrar es moverse sobre aquellas instituciones que tienen algún grado básico de formalidad, y ese grado básico de formalidad solo se consigue a partir de prácticas elementales en estos temas de gobierno y cumplimiento. Sí, pero fíjense, Ricardo, Duván y Olga Lucía, ya antes de pandemia Colombia enfrentaba dos desafíos regionales enormes. Uno, altos niveles de informalidad y la mayor tasa de empleo
a nivel regional. Si ya antes de pandemia teníamos esos desafíos, ¿cómo conjugarlos ahorita con la necesidad inminente de los microempresarios, con lo que ha venido sucediendo tanto en términos de política monetaria con la reducción de las tasas de interés para impactar y estimular el consumo tanto de los hogares como de las empresas? Pero lo que más temprano o más tarde se nos avecina y es decisiones en términos de política fiscal por la inevitable, inexorable reajuste y digámoslo claramente, reforma tributaria que más temprano o más tarde tendrá que ponerse sobre la mesa para financiar los subsidios, las ayudas, la extensión de los apoyos gubernamentales. Y para no hablar de los riesgos ambientales, ESG, sociales y de gobernanza también, que a nivel comparado internacional están a la orden del día también. ¿Cómo ven ustedes, Olga Lucía, con este panorama, el microempresario que es el nervio, la columna vertebral de su actividad, enfrentado a ese dilema? ¿A qué tanto formalizarse? ¿A qué tanto hacer la ecuación entre necesito de ayuda, necesito financiación, necesito abrir mi compuerta de capital o de inversión eventualmente para que otros actores, no por la vía de préstamos, sino de equity, me ayuden? ¿Cómo ves tú todo ese panorama lleno de tantas variables para un microempresario aquí y ahora? Sí, yo creo que, insisto en el tema de la educación tecnológica en el microempresario. En la medida que nosotros le demos más apoyo, o el gobierno le dé más apoyo, la empresa privada le dé más apoyo a este microempresario, pues él va a tener que formalizarse. Porque es que en la medida de que entre en ese ecosistema que hoy se está tejiendo tan eficientemente en Colombia, pues ¿qué va a pasar? Que todas sus transacciones finalmente van a quedar ahí de una u otra manera representadas. Lo que eso nos va a llevar a ellos a la formalización, pero creo que lo que le hace falta al microempresario es que la formalización para ellos no se vea como un gasto, sino que realmente se vea como algo positivo. En la medida que ellos empiecen a estar mucho más comunicados, que puedan, que estén teniendo sus transacciones online, que estén vendiendo online, que tengan la vitrina a través del internet, de todo este panorama que se puede dar, pues para ellos va a ser mucho mejor y mucho más favorable. Y dice, bueno, y lo ponen en la balanza. Cuando lo ponen en la balanza, pues van a decir, es mucho mejor que estas transacciones estén formalizadas, que yo entre a un tema de facturación, que yo entre a un tema de cámara de comercio, porque es que voy a vender más, voy a tener acceso a crédito, voy a tener posibilidad de otros financiamientos, no solamente a través de los bancos, que definitivamente me voy a salir como microempresario de todo el tema del agio. Entonces, en la medida que ustedes lo pongan en la balanza, ellos lo toman. Entonces, creo que ahí es donde hay que hacer un esfuerzo gigante con ellos. Hoy vemos empresas de verdad que están haciendo un trabajo espectacular con los tenderos y demás, porque les están tecnificando, les están ayudando a que manejen sus inventarios, sus compras, su caja. ¿Por qué? Porque es que los tenderos y todos los que tengan, hablo también de las farmacias, de las droguerías, todos los que tengan un local, pues se volvieron unos aliados estratégicos para la banca y para el sector real. Entonces, ahí hay que apoyarlos. Nos hemos dado cuenta que son de una capilaridad espectacular. ¿Cómo no aprovecharla? Pero hay que enseñarles, hay que ayudarles y hay que mostrarles cuál es el camino para que ellos vean que es más la ganancia que lo que puedan tener que pagar o adicional de estar formalizados. Pero sin lugar a dudas es un reto importantísimo el tema de la formalización. Fíjate, yo quisiera comentar algo, Luis Fernando. Un segundo, Ricardo, redondeo un tema y ya vuelvo contigo después de Juan. Sencillamente con un ingrediente que quiero poner de presente y creo que a Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César. La factura electrónica, de alguna forma, la masificación de la factura electrónica sí es una ruta mediante la cual se pueda llegar a formalizar, porque eso ya extiende el tejido y en alguna medida el ejercicio que ha venido haciendo la DIAN, siendo absolutamente insistente en el tema, creo que de alguna forma es un empujón, un incentivo absolutamente propicio para esa formalización. Permíteme, Ricardo, un segundito, en redondeo con Duván, en relación con el papel del mercado de capitales, cómo la financiación ya en otros escenarios distintos, superando también
aquellos postulados de que es que si el ticket no es de más de 50 millones de dólares, no nos interesa, porque estamos en Cundinamarca, no en Dinamarca. Así es, Luis Fernando, y con una acotación que me parece súper interesante, algo que anota Olga, y es que tenemos que salirnos del tema de que la formalización es un costo adicional. O sea, los negocios formalizados deberían precisamente tener acceso a tantos beneficios o contraprestaciones que finalmente no debería ser un costo adicional. Uno. Dos, aquí tenemos que, digamos, trabajar todos conjuntamente. O sea, el tema, como muy bien lo dices, para centrarnos en la pregunta del mercado de capitales, en donde finalmente si no es un ticket de más de tantos millones de dólares, que efectivamente es eso, 50, de 40 y 50 millones de dólares, pues no tengo acceso, digamos, a ese mercado. Eso hay que irlo desregularizando. Como les dije, el gobierno ha venido trabajando muy fuertemente en eso. El tema de desarrollo de las emisiones privadas, que ya no tienen que pasar por la superintendencia financiera, sino por la superintendencia de sociedades, ya está en ejecución. Desde mi experiencia personal, hemos trabajado en casi 5 de esas transacciones con montos entre 5.000 y 15.000 millones de pesos en los últimos 3, 4 meses. Y yo creo que para, digamos, ir trabajando, tenemos que hacer las cosas diferentes. ¿Cómo atraer esos capitales? Ese concepto que ya, y sobre todo los pequeños empresarios, lo conocen muy bien desde el punto de vista de su negocio, los famosos clusters, de cómo me junto con compañías cercanas a mí o de mi mismo sector para comprar mejor o para tener beneficios. Eso hay que traerlo y trasladarlo también al mercado de capitales y a la financiación. Yo también cómo me junto para atraer capitales. ¿Cierto? Si yo necesito 1.000 millones de pesos y soy un empresario del sector calzado y hay otro empresario del sector de alimentos que necesita 2.000 y así sucesivamente, uno arma un paquete diversificado de entre 20.000, 30.000 millones de pesos. Inclusive no solamente traigo el tema de potenciales inversionistas del mercado de capitales, sino al sector financiero. Como les digo, ir más allá de los bancos, los administradores de carteras colectivas. Les voy a contar una experiencia que estamos terminando en este momento, en la cual yo no participo, es de un colega, que están haciendo un tema muy parecido en ese sentido. Entonces, tenemos que ir más allá, no nos podemos quedar a que la regulación cambie, a que el mercado de capitales sea como en Estados Unidos, que pueda hacer una emisión de acciones de $1 millón, porque pues nos va a pasar la pandemia y quizá nos llegue otra nueva. Es cómo con las herramientas que tenemos podemos tener acceso a eso. Y la economía colaborativa va más allá de simplemente juntarnos para vender, sino juntarnos para atraer capitales. Y eso es un tema muy importante y que se vende y que es aterrizado y que tiene mucha atracción con los inversionistas en este momento. Además, aprovechemos un tema. Estamos en una crisis que no proviene de una crisis financiera, es decir, los capitales están, y esos capitales están rentando muy poquito en las entidades financieras. Es decir, los tenedores de capital están sedientos de oportunidades de inversión diferentes. Sí, tocaste un tema relacionado pues que me llega al alma, que es el de los fondos de inversión colectiva en mi pasado fiduciario. Pero bueno, Ricardo, cuéntanos lo que estamos precisando hace un rato en relación con lo que tú ves pertinente en este momento para que tenga impacto. Gracias, Luis Fernando. No, pues muy interesantes los comentarios de Olga y Duván y quiero referirme un poco al tema. A mí me parece que toca ser mucho más audaces. Al gobierno colombiano tiene que ser mucho más audaz en términos de las medidas tan simplistas que se han venido aplicando y en mi sentir, pues no solamente es una situación del gobierno nacional en Colombia, sino en general las políticas, por lo menos en Latinoamérica, todas han sido sistemáticas en términos de los subsidios, los apoyos, etcétera, que entendemos que son importantísimas, pero son soluciones absolutamente de corto plazo. Es más, ya estrategias como la que se está pensando ahora del nuevo cierre, ya es cerrar, como decimos, el oxígeno total para cualquier posibilidad de desarrollo económico que pudiésemos llegar a tener. Pero un poco mi reflexión sobre el comentario que hacía hace un momento Duván, que por supuesto lo comparto totalmente, es el siguiente. A mí me parece que hay que pensar en modelos de política pública que apoyen, digamos, el desarrollo de lo que yo llamo organismos corporativos
organismos corporativos de empresas pequeñas y medianas que permitan organizar ese modelo de negocios en términos de cosas que ellos individualmente no lo pueden hacer. Es decir, técnicamente el reconocimiento de la cadena de valor, sus proveedores, sus clientes, potenciales mercados internacionales, cómo acceder seguramente al crédito, incluso en cosas tan sencillas, Luis Fernando, como la factura electrónica. Es que estamos hablando de compañías pequeñas, pymes que pueden tener 3 empleados, su nivel de ingresos es tan bajo que pensar en unos escenarios de formalización. El primer ejercicio es la factura electrónica, el famoso reporte a la DIAN de medios magnéticos y una cantidad de instrumentos que desde el punto de vista fiscal ciertamente son importantes. La pregunta es, ¿será que una empresa como la nuestra, que está en Cundinamarca y no en Dinamarca, Luis Fernando y Duván y Olga Lucía, tendría la capacidad de hacer toda esta infraestructura técnica que por chica que sea, tiene costos para que él pueda entrar en un escenario de total incertidumbre? Porque eso no le garantiza absolutamente nada en términos de cuál va a ser su oportunidad de negocio, cuáles son las alternativas de crédito y en general, una serie de elementos que como factores yo puedo sumar y hace excesivamente complejo esos ejercicios si no se estructuran desde una política pública adecuada. ¿Qué es una política pública adecuada? Es decir, es pensar, por ejemplo, y no voy a hablar de cooperativas, porque cuando uno habla de cooperativas siempre se nos viene a la cabeza los modelos tradicionales, diríamos organizaciones corporativas en las cuales interviene el gobierno nacional, interviene el sector privado, pongamos fondos de inversión o cualquier otra de las alternativas, y empezamos a recoger allí en los clústeres, como anota Duván, ciertos sectores de altísima productividad para el desarrollo nacional. Es que uno de los temas vitales es cuáles son los sectores de alta productividad que en el caso del contexto colombiano necesitan un apoyo extraordinario. Por ejemplo, el sector turismo. El sector turismo es una palanca tremendamente extraordinaria desde los servicios y está absolutamente hoy en una condición absolutamente deplorable y todos lo sabemos, lo conocemos de cerca, empezando por grandes empresas, pero detrás de eso hay un conjunto de cientos de miles de empresas que trabajan en ese sector. Hablamos de la industria textil, que es un poco más o menos organizada, pero tiene detrás de esos una cantidad de satélites que operan desde casa. Hablamos del sector agrícola, que no es poco lo que vimos estas últimas semanas con la problemática de los cultivos en Boyacá. Pero la pregunta es, ¿será suficiente con simplemente hacer los apoyos y subsidios e ideas de organización? No, tiene que haber una política clarísima de organización de corporaciones claras donde permita uno agrupar estos clústeres y empecemos a pensar en las siguientes alternativas. Por ejemplo, si esas corporaciones tienen unos centros de apoyo logístico, desde ahí se puede empezar a manejar toda la problemática de la factura electrónica, medios magnéticos, reportes, trazabilidad, transparencia, data, etcétera, que es lo que se organizan, lo que necesita el gobierno nacional, los fondos privados como partes interesadas, pero vamos a tener esos núcleos productivos dedicados a lo que saben hacer. No preocuparse primero por la factura electrónica y después mirar entonces cómo es que va a tener que solicitar un crédito a una institución financiera, porque de eso no se trata. Pero ¿No? ahí entramos tal vez en la discusión huevo y gallina, porque, por ejemplo, la canalización de los alivios o de los subsidios implicó, y lo vimos en la conferencia de hace unos minutos, una enorme bancarización por la ruta de cuentas de ahorros y más que del crédito. Y entonces, sin tener que escoger si para centrarse en lo misional los microempresarios o para la constitución de esas asociatividades, con lo que estoy de acuerdo, pero de la audacia que se necesita, y en eso estoy absolutamente de acuerdo también, cómo no riñe una cosa con la otra, no son excluyentes, quiero decir. Y cuando hablamos de audacia, de labores de impacto, de asociatividad, de unir esfuerzos, de clústeres, me pongo a pensar en si en el terreno microempresarial, Olga Lucía, tú ves que hay una actividad gremial realmente de impacto en la que se pueda pensar que hay alguien que efectivamente hable y propugne y
y ponga en la agenda pública los intereses de los microempresarios, sabiendo quiénes son, cómo son, porque pues obviamente en las grandes y medianas empresas sí tenemos esa representatividad a nivel gremial. En los micros tú la ves, ¿cómo percibes el tema? ¿La encuentras necesaria? Es que justamente el problema que tenemos, Luis Fernando, es ese. Es decir, un montón de empresas del mercado informal que están moviéndose a la formalidad y algunas que entraron a la formalidad por estas situaciones de los subsidios y el apoyo del gobierno nacional, que pensar, por ejemplo, en grandes estrategias de crédito y grandes estrategias de exporte de sus productos. El gobierno nacional dice, hay que buscar mercados de exportación, pero ¿será que estas empresas, en la condición que tienen esas capacidades, esas infraestructuras adecuadas para llevarlo a cabo? A mí me parece en el que aguacate, por ejemplo, y conozco algo el tema agro, entre otras porque me da curiosidad ahorita cuando hablamos de la conectividad y de lo que se necesita en el campo, las vías terciarias empezaron a sonar cuando la comunicación celular era 3G. Hoy ya vamos en 5G y las vías terciarias todavía están por hacer. por ejemplo, La audacia y el apoyo efectivo por parte de política pública. Entonces, en el tema de la representatividad, ¿cómo es hoy la realidad, Olga Lucía? Bueno, pues implementando lo que estábamos enunciando hace un rato con Ricardo. hay un gremio fuerte que es Asomicrofinanzas, y Asomicrofinanzas recoge todas las inquietudes, las necesidades, es la vocera ante el gobierno de los microempresarios. Este gremio lleva algo más de 10 años. Creo que cada vez tiene más valor. Adicionalmente recoge todas las entidades microfinancieras como tal, que te puedo estar hablando que creo que son unas 35, 40 que tiene. Entonces realmente se nutre de una valiosa información tanto de los grandes como de los pequeñitos, pero que logra tener el conocimiento de qué es lo que necesitan los microempresarios. Sin embargo, todavía toca profundizar mucho más por sectores, porque es que el tendero no necesita lo mismo que el artesano. De acuerdo. El tendero no cerró en esta pandemia, el tendero al contrario, logró capilaridad, logró cercanía, logró confianza en la zona donde se movía. En cambio, el que hacía blusas, el que hacía llaveros, pues definitivamente tuvo un impacto mucho mayor que el que pudo tener el tendero, el que tenía un tema abierto, un local abierto. Entonces, las necesidades son distintas y si nos vamos para el campo, sí que son distintas. Sí es muy importante segmentar y seguir segmentando y subsegmentando, porque es que en la medida que tenemos unos clústeres mucho más homogéneos, pues podemos ser mucho más eficientes en lo que se puede entregar tanto desde las entidades financieras en todo el tema de su oferta de valor, como desde el sector público y como de estos aliados del sector real que ahí están permanentemente y que puede ser un tejido muy importante para los microempresarios. Ok, Duan, quiero hacerte una pregunta en relación con el gran titular, incertidumbre. Obviamente esa es una palabra y un denominador común en todas las esferas. Es decir, hoy hay incertidumbre. ¿Cómo vencen, cómo lidian, cómo superan los financiadores de capital esa barrera de incertidumbre? Es decir, porque no se ha detenido la inversión, hay oportunidades, Duan, hay espacios, hay retornos. Entonces, ¿por qué para ellos esa incertidumbre no los pasma y hay otros escenarios en los que sí encuentra uno ese congelamiento? ¿Qué opinas? No, definitivamente el tema de la incertidumbre es un marco conceptual que apunta definitivamente al tema de riesgo. Y yo creo que ahí obviamente los financiadores por su naturaleza son aversos al riesgo. Precisamente es cómo tratar de identificar, de moldear y de vender en el buen sentido de la palabra precisamente la incertidumbre en un ejercicio puntual de una compañía o de un sector. Eso es un tema que obviamente tiene que trascender, digamos, desde el punto de vista de riesgo a la rentabilidad y ponerlos a conversar. Y básicamente el tema de incertidumbre en escenarios que uno pueda, digamos, estructurar de la mejor manera
un plan de negocios coherente. Ahí es donde empezamos a tener desfases con lo que decía ahorita Olga, que me parece súper importante. Las necesidades son diferentes, ese capital inteligente, pero no todos los microempresarios tienen ni la oportunidad ni la capacidad de contratar para cada transacción un banquero de inversión o un asesor que les plasme un plan de negocio estructurado en donde precisamente lo que uno hace es vencer esa incertidumbre y mostrarle a la contraparte, al financiador, al inversionista, cómo se va a manejar esa incertidumbre, qué escenarios de sensibilidad hay y cómo le va a remunerar yo esa incertidumbre. Digamos, ahí es muy, muy importante precisamente ese capital inteligente. Hay unos sectores definitivamente que están muy aporreados, pero que vienen de una tendencia de un crecimiento bien importante. Un ejemplo de ello es el sector hotelero, que lo tocaron ahorita. Yo tengo un ejercicio que acabamos de hacer sobre un grupo de hoteles que venían con una tasa de ocupación del 86%, hoy están al 5%. Entonces, incertidumbre hay, pero ¿qué tipo de incertidumbre? Si venían de un ejercicio muy importante, una incertidumbre netamente de tiempo. Entonces, ¿qué necesita esa compañía? Tiempo. No necesita ir al banco, crédito de 5 años, pagadero mensualmente, porque los primeros 2 años voy a estar ahorcado. Entonces, cuando uno identifica la incertidumbre de dónde viene, cómo se trabaja, pues uno le puede moldear, pues, digamos, un tipo de financiación específica para eso, ¿cierto? En ese caso específico, hubo un grupo de personas que le apostó a esa incertidumbre, se estructuró un tema mezanine y están corriendo riesgo patrimonial a 7 años porque saben que se va a recuperar. Entonces ahí lo importante es, muy desde la opinión de banquero, modelar el plan de negocio, identificando esas incertidumbres y ver cómo, digamos, esas incertidumbres se pueden mitigar desde el punto de vista de rentabilidad, porque eso se traduce en riesgo. Lo importante acá, porque la gran pregunta, ok, yo soy un microempresario, tengo 5 empleados y vendo 500 millones de pesos al año. ¿Quién me va a hacer ese plan de negocio? ¿Cómo voy a estructurar? Entonces necesitaríamos 200.000, 300.000 asesores financieros estructurando planes de negocio. Ahí es importantísimo el tema gremial. En los países desarrollados el tema gremial, no solamente hay cámaras del sector alimentos que hablan sobre para dónde va el sector, sino cámaras de financiación para el sector. Y yo creo que eso es muy importante en los gremios. Y si es una idea nueva traída pues de esta pandemia, esas cámaras sectoriales de financiación son fundamentales y no las hay, porque ahí sí se pueden agrupar y tomar decisiones puntuales en ese sentido. Interesantísimo. Anticipaste de alguna forma la pregunta que quiero hacerle a todos en estos últimos minutos. ¿Cuáles serían esas 2 recomendaciones muy puntuales frente a nuestros empresarios, los micros, los pequeños, los medianos e incluso los grandes, para de alguna forma afinar esa gestión gerencial, hacerla más atinada, más pertinente, más propicia a la inminente recuperación que necesitamos? Sí, yo diría 2 cosas puntuales que sonan a frase de cajón. Yo creo que una estrategia de mejora de ingresos, uno diría, no, pues claro, entonces ¿cómo mejoró? Pues sí, clarísimo, mejoremos los ingresos. Pero esto nos ha llevado precisamente a que estructuras de anticipo de ingresos, así como cuando uno hacía una facturación, la descuenta, que los microempresarios suelen usar mucho el tema de factoring, llevemos eso al tema de negocio, porque mi cliente seguramente es más grande, puede ser más grande, yo como microempresario, pero mi cliente también está pasando problemas parecidos o de otra índole. Entonces, estructuras de anticipo de ingresos, esos, digamos, temas que hemos ejecutado. Anticipo de ingresos. O sea, anticipo de ingresos, ventas cruzadas con aliados, con mi cadena de suministro, con los logísticos. He tenido ejemplos donde se ha juntado el logístico con el microempresario y le hacen una oferta completa a su retailer cliente, completa que incluye almacenamiento y venta, y simplemente es disminuir ahí la cadena de suministro, que es fundamental. Y definitivamente ante esta, digamos, contracción de temas, un ajuste de capacidades actuales, tanto en costos y gastos. El mercado nos cambió y yo creo que las compañías no van a ser iguales. Y esa, digamos, ajuste de capacidades no solamente implica recortar, sino quizás hacer un giro hacia otro tema en donde me esté desenvolviendo, ¿cierto? Ok, tu ñapa fue apretarse el cinturón. Olga. Así es. Bueno, yo creo que mucho se ha hablado de las cadenas de valor y es un tema que
que en la academia siempre se habla, pero cuando uno lo va a mirar en la realidad, todavía lo encuentra muy difuso. Sí, y en todas Sí, en muchas conferencias Así que es, seguramente todos hemos estado, hablamos de la cadena de valor, así pero es. cuando uno va ahí a entender el microempresario cómo es parte de esa cadena de valor, pues definitivamente se da cuenta que no es parte de. Así es. Entonces, en la medida que nosotros logremos como apoyar al microempresario a que sea parte de un ecosistema donde todos ganan, un ecosistema donde los costos se hacen mucho más llevables para todos, donde la rentabilidad puede ser mucho mejor, porque cuando uno es parte de, pues finalmente todo fluye. ¿Cómo hacemos para que todo fluya mucho más fácil? Y nos vamos desde el campo, nos vamos desde el tema del agro. ¿Cómo hacemos para que esa papa llegue aquí y llegue bien, llegue ganando de todo el mundo y que sea un gana-gana para todo el mundo? Entonces, vuelvo y juego. ¿Cómo hacemos para que esas cadenas de valor realmente funcionen? Realmente funcionen y sean partes de. Y yo creo que ahí tenemos que trabajar todo, sector público, sector privado, académicos, consultores, todos los que estamos participando muy de cerca de todo esto de los microempresarios, porque tenemos que enseñarles y tenemos que ayudarlos a que sean partes de. E insisto, con un gana-gana para todos. Perfecto. Y Ricardo, ¿cuáles serían tus recomendaciones a nivel de gestión gerencial? pues yo creo que estamos todos de acuerdo en lo que se ha planteado. Yo diría que la palabra mágica es productividad, ¿no? Los empresarios tienen que reflexionar más en términos de su productividad. Cuando nos referimos a productividad, no necesariamente es pues aumentar los ingresos porque pues técnicamente esa variable no está tan sencilla si yo no tengo claro el tema de los clientes y no tengo claro los productos. Productividad puede ser también una reducción agresiva, como vimos, de los costos. Productividad puede ser, digamos, el acceso a unos canales de crédito mucho más moderados a la preocupación, digamos, de su sector que requerirá, digamos, estrategias de política pública. Pero la recomendación sí es que la productividad de las microempresas en Colombia no es la mejor. O sea, si vamos a ver todo este ejercicio que ha venido ocurriendo de trabajo en casa y seguramente muchos ejercicios de tecnología que antes yo no tenía, muchos procesos manualizados, etcétera. Son todos escenarios que invitan a repensar el negocio. Por eso alguien dice que el negocio del negocio es el negocio. En la medida en que se pueda optimizar el negocio, eso favorece el empleo, favorece el tema fiscal, favorece el tema de desarrollo económico, favorece el problema de enfrentar la pobreza, miles de cosas. La pregunta es, ¿cómo conseguir que ese negocio tenga mayor productividad? Y entonces ahí vamos a encontrar que son distintos los escenarios. ¿Quién apoya esos ejercicios? Vamos a tener que encontrar o los gremios o las corporaciones o grupos del sector privado y público, inversión internacional, etcétera, que apoyen esas posibilidades de transformación, de optimización productiva que muchas de esas empresas seguramente van a tener que hacer y pasan por todos estos temas que hemos visto, la factura electrónica, el plan de negocio y una cantidad de elementos que todavía en la informalidad que tienen y entre comillas, formalidad relativa por haber abierto una cuenta de ahorros, es mucho el camino que habrá que recoger, pero en términos es mirar hacia adentro, qué cosas tendrá que quitar, qué productos ya no son viables, qué actividades no le generan ningún valor, no le generan ingresos. Habrá que quitarlas y habrá que repensar qué otras cosas nuevas pueden hacer. Hoy se ha puesto muy de moda el tema de la venta digital, producto que usted no pone en forma digital, difícilmente puede conseguir un mercado y hemos encontrado que hay muchas alternativas en el mercado que apoyan. Decir, venga, ponga su producto acá y vamos a ver, nos paga una comisión y conseguimos un mercado. Entonces, pensar en la productividad es mi recomendación, que solamente el empresario lo sabe muy bien, que eso es viable y que no es viable. Lo que es viable, cómo se potencia con el apoyo de dos puntos,
lo dije hace un momento, y lo que no es viable tendrá que empezar a recortarlo de manera sustantiva, no hay otra alternativa. No, interesantísimo, además que empiezo como a recapitular de los grandes mensajes que ustedes nos han compartido hoy alrededor de lo que es la educación en tecnología o la educación informática de la que hablaba Olga Lucía, de lo de las ventas cruzadas que hablaba Duván, esta frase de que el negocio es el negocio, me encanta y te la voy a robar, Ricardo, y lo que significa el camino hacia la formalización en términos de aprovechar los clústeres y las ventajas. Cuando hablamos, por ejemplo, hoy de la misma recurrencia en Colombia de la falta de productividad, son escenarios que ya desde antes de la pandemia nos imponían desafíos enormes en los informes que veíamos anualmente, cómo de manera casi que marginal avanzaba la productividad en Colombia. ¿Cuáles son los elementos y las herramientas que hoy, aprovechando algo bueno en las lecciones que nos deja esta pandemia, pues tenemos que hacer distinto? Y finalmente, el punto que planteas, Ricardo, del foco y de apegarse a la estrategia, porque de lo más difícil en toda estrategia no es tanto hacer, sino elegir qué dejar de hacer, para que quienes se comportan de alguna manera como misceláneas, pues se focalicen y renuncien a dejar de hacer lo que no les agrega valor. No sé si quieren hacer algún comentario final antes de cerrar con preguntas. Estamos, yo creo que bien de tiempo como para ese mensaje final antes de las preguntas. Yo quisiera hacer un comentario, y es frente a todo el tema de estas nuevas tecnologías que tenemos de inteligencia artificial, de machine learning, ¿cómo pueden ayudar en todo el tema de la financiación a los microempresarios? Yo siempre he insistido, y cada vez más, que todas estas entidades que se han dedicado a prestarle y atender a los microempresarios tienen un mundo de información que es súper valiosa, es riquísima. O sea, lo que yo creo que tenemos que convertir todos esos datos es en información y en variables predictivas. Hoy hacer microcrédito en Colombia es muy complicado, es muy costoso. Es muy costoso, los costos administrativos son altísimos y por eso hablamos de una tasa diferente a las otras líneas de crédito. Pero mi invitación es a que toda esa data que está entre estas entidades, que es súper valiosa, pues pongámosla que hable, que nos hable, que nos dé variables definitivas, que nos vaya a predecir cuál es el nivel de riesgo. Incluso hoy, ya después con 6, 7 meses de pandemia, tenemos información. Tenemos información para hacer cambios en los modelos. Y en la medida que, y me apego al tema de Ricardo, también logramos esa productividad en la originación de crédito de microempresarios, pues vamos a poder llegar mucho más fácil y mucho más livianos a los microempresarios que hoy siguen necesitando todo este apoyo. Perfecto. Ricardo, ¿un mensaje final? Sí, yo al comentario de Olga Lucía agregaría algo. Es que justamente, Olga Lucía, ese es el problema de la gran cadena de valor. Porque si alguien pudiese hacer esto, justamente o son las compañías financieras que tienen buena parte de la data o los gremios que disponen de esta información y pueden generarle ¿cómo diríamos? Un centro de analítica que permita a los escenarios de las empresas individuales o los sectores que tienen que tomar una serie de decisiones, también ellos entender cómo se pueden mover. Entendamos algo fundamental. Una compañía hoy, ¿será que tiene suficientemente claro si su producto lo va a vender en Colombia, en qué contexto, en qué condiciones, o puede tener condiciones de exportación y en dónde? Para poder armar un plan de negocio y ese plan de negocio pueda tener la capacidad de financiamiento bien de las instituciones de crédito colombianas o instituciones de fondos de inversión internacionales, que muchos de ellos están abiertos a esas condiciones. Entonces la pregunta, esas son esas fragmentaciones que vamos a tener que empezar a desarrollar desde el punto de vista de organizaciones que están más arriba y que tengan la posibilidad de apoyar ese tipo de escenarios, ¿no? Okay. Duván. Así es. Yo pienso definitivamente pues que las crisis, otra frase de cajón que uso, las crisis son más allá, son oportunidades, y yo creo que esto es una oportunidad de oro también para los microempresarios de entender, y las pymes, de que no tienen que ser grandes desde la perspectiva mía, no tienen que ser grandes compañías para empezar a hablar de estructuras de capital, de estructuras novedosas, de hablar de titularizaciones, etcétera.
Entonces, es un momento para que, si bien es cierto, hay gran, ayudas por parte del Estado, vamos más allá de que porque soy pequeño mi única salvación son subsidios, o sea, empecemos, a pensar una gran oportunidad para que desde ya estas compañías pequeñas van a ser las más grandes en un futuro, y desde ya empecemos pues conjuntamente a mirar estructuras novedosas y hacer cosas diferentes desde lo financiero. O sea, porque soy pequeño, una pyme también tiene las mismas necesidades de una grande, de una compañía grande en temas financieros. O sea, si hace inversiones, necesita que esa inversión y esa financiación sea a largo plazo con periodos de gracia. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad precisamente para que todos sumemos aquí alrededor del tema de la financiación. Ok, y ese para ti sería el foco. Respondiéndome, y discúlpame, por cuestiones de tiempo me dicen en el máster que tenemos una pregunta que es el foco, ¿dónde poner el foco? ¿Ahí tú pondrías el foco, Duván? Digamos, hay un foco general, y es que todas las compañías, a la gran mayoría, su negocio les cambió o les cambió un poco. Entonces, el foco es entender precisamente cuál es mi nuevo entorno, para dónde voy, cuál es mi nuevo mercado y cómo cambió. Y definitivamente una estrategia tiene que estar atada a una estrategia financiera. Eso es clarísimo. Okay. Entonces, no dejar, pues, obviamente, esa estructura financiera simplemente para cuando tenga una crisis o un problema específico. Pero eso debe ser un foco clarísimo, ¿cierto? Una estructura financiera que acompañe la estructura de compañía, la estrategia de compañía, perdón. Perdón, gracias, Duván. Ricardo, ¿dónde pones el foco? Bueno, a mí me da pena ser tan reiterativo, pero yo le pondría el foco cuando hablo de la productividad, es productividad interna y productividad externa, porque lo que digo es, si en los negocios demuestran la posibilidad de ser productivos internamente y hay opciones de productividad exterior, esto es, productos que puedan mover el desarrollo local. Es decir, en términos de exportación y todas cosas, seguramente vamos a encontrar alternativas de financiación, gente interesada en invertir, etcétera. Lo que no podemos es seguir insistiendo en sostener seguramente unas actividades de una improductividad total que no va a tener ni crédito, ni opciones de inversión, ni mucho menos capacidades de exportación, ni nada de estas cosas. Entonces, ahí yo pondría el foco en eso, y lo que significa básicamente rehabilitar las capacidades internas de las microempresas, que pasará por ejercicios internos y ejercicios de apoyo gubernamental y ejercicios seguramente de trabajo gremial, para ver cómo podemos estructurar un modelo lo suficientemente sustentable, ¿no? Perfecto. Olga Lucía, el foco. Y bueno, luego... yo como única mujer de este panel le voy a poner el toque romántico. Vale. Está bien. Confianza y prudencia. Cuando yo confío en el otro y sé que el otro confía en mí, estoy hablando de relaciones entre empresas, entre gobierno, entre sector privado, cliente, banco, etcétera, etcétera, desde todo ámbito, pero yo sé que también el otro es prudente y está actuando de manera prudente. Entonces creo que es parte del engranaje que nosotros necesitamos. Y por eso todas las encuestas de confianza son tan importantes. En la medida de que haya confianza, pues hay más optimismo. Y hay más, y entonces cuando hay optimismo queremos invertir, queremos hacer más, creemos en el otro, creemos en que podemos seguir adelante. Y si a eso yo le sumo que el otro va a ser prudente, que el otro lo va a estar haciendo bien, que el otro va a ser medido, pues creo que también es parte de lo que necesitamos para seguir adelante. Porque es entre todos que vamos a salir de esta situación. Y vamos a ver un próximo 21 seguramente mucho mejor que este. Así va a ser. Pero necesitamos confianza y prudencia. Olga Lucía, por esos mensajes. Y yo cierro además también con, por definición no puedo ser tan romántico como tú, ni más faltaba, pero creo que el foco obviamente tiene que ser la gestión de talento humano. En últimas, por más procesos, por más instalaciones, por más tecnología, si no hay seres humanos construidos de por medio, entornos en los cuales se favorezca su potencial, se logre alcanzar y exigirnos mucho más de lo que pensamos conseguir, creo que esos son apalancadores de alto impacto, además sostenibles. No son éxitos de corto plazo, sino son éxitos estructurales. Y de alguna forma, lo que ha sucedido históricamente, los siglos empiezan casi siempre 15, 20 años después. Así fue con la independencia de Colombia del 19, así fue con la Primera Guerra Mundial en el siglo XX, y ahora esta pandemia nos está permitiendo entrar al siglo XXI en términos de la construcción del tejido social, en términos de poner al servicio nuestro
la tecnología y los avances tecnológicos para hacer de este un ambiente más sostenible en todos los sentidos. Compañeros de panel, muchas gracias por sus aportes. Creo que han sido de mucho interés para toda nuestra audiencia. A mí me honra haberlos podido acompañar. A Beatriz, muchas gracias por la organización y a todos ustedes que sigan disfrutando este evento. Hasta la próxima. A ustedes, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a todos. Que estén bien. Gracias. Hasta luego. Un placer compartir con ustedes.